Algo está sucediendo en nuestro mundo, algo está pasando. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, pero se pregunta, ¿qué está pasando? Y muchos que están en la iglesia duermen, no se dan cuenta, están perdiendo la sensibilidad espiritual. A partir del versículo 4, anoche leímos hasta el versículo 3. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos acalme? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vuelvo a leer el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios tiene un plan maravilloso para todo aquel que un día se encuentra con Jesús. A Abraham Dios le dijo: sal de tu tierra, de la casa de tus padres, y anda a una tierra que yo te mostraré, y tú serás una bendición por donde pases. El plan de Dios para sus hijos es que sus hijos sean una bendición por donde pasen. Pero Jonás, en lugar de ser una bendición en el barco, estaba siendo una maldición. ¡Qué tragedia! Un hombre llamado para ser bendición se había vuelto en una maldición. Por donde tú vas, eres una bendición. Como padre, eres una bendición. Como esposo, como esposa, como hijo, eres una bendición. Como empleado, eres una bendición. Como patrón, eres una bendición. Es interesante. Yo tengo un hijo abogado. Él se casó hace unos 5 años atrás, y el día de las bodas conocí a otros 2 socios de él en un estudio jurídico que ellos tienen en Brasilia. Y yo los veía a esos 2 socios, también abogados famosos allá, medio dislocados, porque no había bebida, no había cigarro, no había baile, no era el ambiente de ellos. Y dejé todo y me fui a la mesa de ellos para hacer sala, ¿no? Para conversar un poco, para que ellos no se sintiesen fuera del ambiente. Y es impresionante lo que ellos me dijeron. Yo
les dije, mire, yo les agradezco a ustedes por el apoyo que ustedes le dan a mi hijo. Y uno de ellos me dijo, mire, nosotros no le damos ningún apoyo. Él es un buen profesional, pero una cosa, nosotros dos tenemos una gratitud profunda por él, porque él tiene algo que nosotros no tenemos. Él tiene fe, él cree. Y cuando a veces nosotros tenemos un caso casi perdido, cuando parece que ya no vamos a lograr nada, lo primero que hacemos es entrar a la sala de él, no para pedirle ideas con relación al trabajo, sino para pedirle que él haga una oración por nosotros, porque hay momentos en que solo Dios puede resolver algunos problemas. Bueno, eso es lo que Dios quiere para ti, que por donde tú vayas seas una bendición. Tú eres la luz, dijo Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Ya escuchaste hablar de la leyenda del rayito de luz. El rayito de luz quería conocer a las tinieblas. Y un día fue a la mamá y le dijo, mamita, quiero conocer a las tinieblas. ¿Dónde puedo encontrar a la oscuridad? La mamá le dijo, mira, anda a ese cuarto. Allí está la oscuridad, puertas cerradas, ventanas cerradas. Métete por alguna rendijita, allí vas a encontrar a la oscuridad. Y el rayito de luz se fue, entró y volvió frustrado. Mamita, entré, pero no había ninguna oscuridad. Entonces la madre le dijo, mira, ándate al centro de la tierra, allá al fondo de la tierra, ahí está la oscuridad. Y el rayito de luz se fue allá y volvió triste. Mamita, tampoco encontré la oscuridad. Y la mamá lo mandaba para aquí, lo mandaba para allá y el rayito de luz volvía y le decía, mamá, no encuentro a la oscuridad. Y la mamá le dijo, mira hijito, nunca vas a encontrar a la oscuridad, porque por donde tú vayas, todo va a quedar iluminado, porque tú eres un rayo de luz. Oh querido, tú eres un rayo de luz. Tú naciste para ser una bendición. Mucha gente se queja y dice así, esta vida es un infierno, esta vida es injusta. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me acepta, todo el mundo me trata mal. Pero yo quiero darte una noticia que no sé si te va a gustar. No es que todo el mundo te trata mal, no es que nadie te quiere, es que este mundo, esta vida es como un espejo. Si tú vas al espejo y le sonríes, el espejo te sonríe. Si tú vas al espejo con rabia en el rostro, el espejo te va a devolver la misma imagen. Si tú lloras delante del espejo, el espejo te va a devolver la imagen de alguien llorando. El problema es que tú andas con el rostro fruncido, andas quejándote de la vida, miras a las personas y nadie te gusta, vives criticando, mirando los defectos de las personas, pero quieres que te acepten, quieres que todos se traten bien. Querido, trata bien a las personas, ama a las personas, acéptalas como son. Tú no vas a cambiar la personalidad de los seres humanos. Pero ese es muy hablador, acéptalo así hablador. Ese es muy callado, acéptalo callado. Ese es muy triste, acéptalo triste. Ese es muy nostálgico, acéptalo nostálgico. Porque cuando tú aceptes a las personas como son, las personas te van a aceptar a ti como tú eres. El problema es que nosotros queremos que las personas sean de la manera que nosotros queremos que sean. Pero si las personas cobran eso también de nosotros, ¿a dónde vamos? Jonás había nacido para ser una bendición, pero estaba haciendo una maldición. Y no estaba haciendo una maldición solo para la gente que estaba en el barco, estaba haciendo una maldición para sí mismo. Al escaparse de Dios, Jonás había perdido 4 cosas maravillosas. Y cada vez que tú no quieres compromiso con Dios, cada vez que tú corres de Dios, cada vez que tú te limitas a acompañar a Dios de lejos, pero no te acercas, no te comprometes, no te relacionas. Ahora mira, en los tiempos de Cristo, multitudes seguían a Jesucristo. ¿Cuántos comieron del pan en el milagro de la multiplicación de los panes y peces? Por lo menos unas 15,000 personas. Cuando crucificaron a Jesucristo, ¿dónde estaban esas 15,000 personas que comieron el pan que Jesús multiplicó? Es que eran personas que seguían a Jesús así de lejos, sin compromiso. Está distribuyendo pan, llego cerca. Está curando, voy allá. Está dando alguna bendición, corro, pero no quiero compromiso. Un paso siempre atrás. Siempre la humanidad fue así. Pero cuando tú vives distante de Jesús, cuando no quieres comprometerte, pierdes 4 cosas. Las 4 cosas que Jonás había perdido cuando decidió alejarse de Dios. En primer lugar, Jonás
perdió su capacidad de orar. Perdió su capacidad de orar. ¿Recuerdas cuando leí el texto? Cuando la tormenta apareció, cuando el problema apareció, dice que cada uno de los marineros oraba a un Dios diferente. Cada uno tenía su Dios y cada uno clamaba a Dios. Yo creo que el jefe de los marineros convocó a una noche de oración especial, una reunión especial de oración para que Dios calme la tempestad. Y cada uno oraba a un Dios extraño. Ahora, la única persona que conocía al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, dormía. Jonás, en la historia, es el primer cristiano que se durmió en una reunión de oración. Se bajó allá abajo y se echó a dormir. Si tú me haces una pregunta esta tarde, pastor, ¿cómo sé que me estoy alejando de Dios? Yo te respondo: cuando empiezas a perder tu capacidad de orar, cuando empiezas a orar poco, te estás alejando de Dios. Pero pastor, si el sábado estuve en la iglesia, no importa. Pero pastor, si yo soy anciano, no importa. Pero pastor, si yo pasé la lección de la escuela sabática, no importa. El hecho de que vienes a la iglesia no mide tu comunión con Dios. El hecho de que tienes un cargo en la iglesia no mide tu comunión con Dios. Lo que mide tu comunión con Dios es tu capacidad de orar. Y la primera evidencia de que te estás alejando de Dios es que te da menos y menos ganas de orar. Y cuando tú no oras, puedes estar en la iglesia, pero estás solo en la vida. Y cuando la tormenta viene, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Cuando están demitiendo de la empresa a todos los empleados y tu nombre está en la lista, ¿qué haces? Cuando tu hogar se está destruyendo, ¿qué haces? Cuando estás adeudado o endeudado hasta el cuello, ¿qué haces? Porque si tú no estás orando, estás lejos de Dios. La única manera de saber que estás con Dios es si todos los días estás pasando tiempo en oración, abriendo tu corazón y dependiendo de Dios. Pero Jonás había perdido su capacidad de orar. Como consecuencia de haber perdido la capacidad de orar, Jonás empezó a perder la sensibilidad espiritual. Jonás dormía. Y cuando tú estás durmiendo, estás víctima de tus enemigos, a merced de tus enemigos. Cuando estás durmiendo, hasta un niño te puede matar. ¿Por qué? Porque durmiendo no puedes defenderte. Al alejarse de Dios, Jonás estaba perdiendo la sensibilidad espiritual. Mira, todos los marineros en el barco se daban cuenta que había un problema. Jonás no, Jonás dormía. Los marineros en el barco agarraban las cosas y arrojaban al mar para que el barco no tuviese mucho peso, a fin de que continuase flotando. Los marineros se esforzaban, los marineros luchaban, los marineros miraban al cielo, pensaban, ¿qué está pasando? Ahora el único que tenía conciencia de lo que pasaba, dormía. Había perdido la sensibilidad espiritual. ¿Sabes que lidiar con cosas espirituales es una bendición, pero puede transformarse en una maldición? Porque podemos familiarizarnos tanto con las cosas espirituales que pasan a ser rutinarias, dejan de ser especiales, dejan de ser sagradas, tórnanse comunes, tórnanse simples. Pierdes la sensibilidad espiritual. Hay tanta violencia en el mundo, hay tanto secuestro, explosionan las torres, hay guerra, hay terremoto, hay tsunami. ¿Cuándo escuchaste hablar de tsunami? A no ser de estos últimos años. 10 años atrás, ¿sabías lo que era tsunami? Hoy día, ¿alguien no sabe lo que es tsunami? Todo el mundo. Quiere decir, algo está sucediendo en nuestro mundo, algo está pasando. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, pero se pregunta, ¿qué está pasando? Y muchos que están en la iglesia duermen, no se dan cuenta. Están perdiendo la sensibilidad espiritual. Al perder su capacidad de orar, Jonás pierde su sensibilidad espiritual. Y al perder la sensibilidad espiritual, Jonás pierde su capacidad de oír la voz de Dios. Se endurece, se adormece y duerme. Y querido, ay de ti y de mí si un día perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios habla a tu corazón? A través de la conciencia, que saca sus conclusiones de la palabra de Dios. Pero cuando Dios te habla y no le escuchas, te sigue hablando y no le escuchas, te continúa hablando y no le escuchas, tu corazón se va endureciendo, y llega un momento en que Dios puede gritar a tus oídos y ya no escuchas.
Porque pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuántos años Dios te llama? ¿Hace cuántos años Dios toca tu corazón para que le entregues definitivamente la vida a Cristo? Estaré predicando esta noche para alguien que ya tuvo momentos felices en la iglesia de Dios. Y por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu corazón? ¿Cuántas veces en medio de la noche el Espíritu te ha incomodado? ¿Cuántas noches de insomnio has tenido? Porque la voz de Dios te atormenta. Pero si tú no le haces caso, y no le haces caso, y no le haces caso, llega un momento en que tu corazón se endurece y pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ahora veamos cómo las personas tratan de resolver el problema que había aparecido aquella noche. Estaban en medio de una noche oscura y un mar embravecido. Cada uno clama a su Dios. Y después de clamar a Dios, todos los que estaban en el barco tratan de resolver el problema. En primer lugar, ellos raciocinan y llegan a la siguiente conclusión: este problema debe haber aparecido porque entre nosotros debe haber un culpable. Y entonces ellos echan suerte. Ustedes saben que los marineros juegan cartas, juegan dados, juegan dominó. Los marineros pasan el tiempo con ese tipo de juegos de azar. Y los marineros aquella noche trataron de descubrir quién era el culpable utilizando las herramientas que tenían en sus manos, utilizando las cosas que ellos conocían. Echaron mano del juego de azar. No es que la Biblia apruebe el juego de azar. Lo que la Biblia está mostrando es que cuando el ser humano está en problemas, trata de resolver sus problemas con lo que tiene en la mano. Ni que para eso tenga que entrar en la tradición humana que no tiene base científica ninguna. Ponte a pensar en nuestros días. La humanidad inconscientemente sabe que este barco está en peligro. La humanidad inconscientemente sabe que la embarcación llamada tierra está corriendo peligro. Y cada uno trata de resolver el problema. Unos piensan que esta tierra se va a destruir por causa del desequilibrio ecológico. Entonces vamos a concentrar todas las fuerzas en mantener el equilibrio ecológico. Y nunca en la historia se vio tantos movimientos defendiendo el equilibrio ecológico. Y claro que tiene razón de ser, pero la solución para el planeta no está ahí. Hay mucha violencia, hay mucho robo, hay mucha deshonestidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a construir prisiones para que todos los ladrones vayan allá. Ahora, querido, si todos los ladrones tuviésemos que ir a la prisión, no quedaría nadie afuera, porque el problema no está afuera, el problema está en el corazón humano. Hay un filósofo que dice que si tú no robaste todavía es porque no tuviste la oportunidad. Y yo te voy a confesar una cosa, porque quiero que entiendas que soy un ser humano tan humano cuanto tú. Un día en los Estados Unidos entregué un billete de un billete de $10 para una compra que hice de $2-3. Y la chica debería tener algún problema ese día, seguro que peleó con el esposo o algún hijo estaba enfermo. Evidentemente su cuerpo estaba allí, pero su cabeza no estaba, porque me recibió el billete de $10 y me dio el vuelto de $100. ¿Qué es lo que debería haber hecho yo inmediatamente? ¿Qué debería haber hecho? Devolver. Y devolví, pero pensé 2 segundos antes de devolver. Y después me asusté. ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué no devolví en el acto como algo natural? Porque la honestidad no es natural. No es natural de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, querido, el problema no está con la justicia humana, no está con la prisión, el problema está con el corazón humano. Pero cada ser humano trata de resolver el problema. El matrimonio está hundido. Vamos a intentar esto, vamos a intentar aquello, vamos por este camino. A veces entra en el terreno de la depravación, queriendo salvar el matrimonio. El problema no está allí. El ser humano, mira, hay gente que no sale de casa sin mirar el horóscopo para ver si este es mi día de suerte o no. Si hoy día me va bien, me va mal. Ponte a pensar un poquito, ¿qué tiene que ver el astro que está allá millones de años luz con tu vida aquí? Oh, querido, piensa un poco. Me tropecé porque mi horóscopo decía que me iba a tropezar. ¿Qué tiene que ver ese astro con el hecho que no miraste la piedra que estaba delante de tu camino? Pero el ser humano,
cuando está en problemas, trata de correr de un lado para otro para resolver el problema. Y es lo que los marineros hicieron aquella noche. Lo que estaba a las manos eran las cartas y comenzaron a echar suerte. Y te digo una cosa, cuando los seres humanos son sinceros y aunque no estén en el camino correcto, porque no conocen otra verdad, Dios puede manifestarse a ellos. Y fue lo que sucedió aquella noche, porque la suerte cayó a Jonás. Y ahora los marineros fueron a Jonás y le preguntaron: ¿qué hiciste? ¿Por qué nos trajiste esta maldición? Ahora miren la actitud de Jonás. Jonás pensaba que la solución para los problemas estaba en las manos del propio ser humano. Jonás llegó a la siguiente conclusión: yo pequé, yo traje este problema, yo traje esta maldición, entonces yo voy a pagar por lo que hice. Arrójenme al mar y cuando yo me muera, ustedes se van a quedar en paz. Jonás era un profeta de Dios. Jonás conocía el tema de la gracia redentora. Hay muchos cristianos sinceros que piensan que en el Antiguo Testamento la enseñanza es salvación por las obras y que en el Nuevo Testamento la enseñanza es salvación por la gracia. Pero si tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a ver que la única enseñanza bíblica es la salvación por la gracia. Por las obras nadie se salva. Por la ley nadie se salva. Por guardar mandamientos nadie se salva. Desde el jardín del Edén, cuando un cordero fue sacrificado para preparar vestidos para cubrir la desnudez del hombre, Dios estaba diciendo que la salvación es únicamente por la gracia de Jesucristo, porque ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que tiraría el pecado del mundo. Cuando Israel todos los días ofrecía sacrificio y un corderito era sacrificado, el mensaje era: la salvación es únicamente por la gracia. Por lo tanto, Jonás conocía el tema de la salvación por la gracia, pero él no creía. Él tenía una manera de pensar: el que la hace, la paga. Yo la hice, entonces merezco morir. Y es verdad, queridos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo afirma: la paga del pecado es la muerte. Todos esta noche merecemos morir. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay quien busque el bien. Está en nuestra naturaleza el pecado. Nuestra inclinación natural es hacia el mal. Por lo tanto, aquí nadie tiene derecho de ser salvo. La salvación no es por derecho. La salvación no es por merecimiento. La salvación no es porque has hecho alguna cosa buena. La salvación no es por puntos que ganaste. La salvación no es una medalla de honra que recibes. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo, porque Él te ama a pesar de lo que has hecho, a pesar de tu pecado, a pesar de la vida que has vivido, a pesar de que creas o no creas. Dios te ama y quiere salvarte. Pero Jonás no entendía eso. Por ejemplo, cuando Jonás decidió escaparse de la presencia de Dios, fue porque Dios le dijo: levántate, ve a Nínive y profetiza. Y Jonás, más adelante vamos a ver eso, le dice a Dios: yo hubiera ido a Nínive a profetizar si yo hubiera sabido que tú los ibas a destruir. Pero Dios, yo te conozco y yo sé que si yo predicaba en Nínive, los ninivitas se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Y en mi opinión, esa gente no merece perdón. Por lo tanto, yo me escapé. Yo no fui a Nínive porque tú no ibas a cumplir con tu palabra. Y ahora, cuando Jonás le dijo a los marineros: arrójenme al mar, y los marineros lo arrojaron al mar, yo imagino la escena. Déjenme imaginar Jonás dando vuelta en el agua antes de hundirse, las ondas como un remolino tratando de hundirlo, y Jonás ya solo con la cabeza para afuera, mirando al cielo y diciéndole a Dios: ¿está viendo, Señor? Es así que se trata al pecador. Pecó, murió, pero los ninivitas pecaron y yo sé que tú los ibas a perdonar. Entonces yo te estoy dando una clase de teología. Yo te estoy dando una lección de salvación. Es así que se trata al pecador. Oh, querido, es realmente así que se trata al pecador. Pero no es así que Dios trata al pecador. Porque si Dios te tratase como tú mereces, ¿dónde estarías tú? Si Dios me tratase a mí como yo merezco, ¿dónde estaría yo? Los marineros clamaron a Dios antes de arrojar a Jonás y le dijeron: Señor, no queremos morir por causa de la vida de un inocente. ¿Inocente? ¿Jonás era inocente?
Jonás murió, o posiblemente moriría, pero no estaba muriendo por los marineros. Los marineros eran los inocentes. Jonás estaba muriendo por su propia culpa. Diferente de Jesús, que cuando murió en la cruz del Calvario, no estaba muriendo por él, porque Jesús sí era inocente. Él sí estaba muriendo por los pecadores. Él estaba muriendo por mí. Por eso, toda la eternidad no será suficiente para que yo pueda agradecer el amor maravilloso de Jesucristo. Y Jonás desapareció en las aguas. Todo el mundo pensó que había muerto. Y ahora entro a la parte final del texto de esta noche. El último versículo del capítulo 1 dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez. El problema del pecado a Dios no lo agarró por sorpresa. Desde la eternidad Dios ya tenía el plan de salvación preparado. Dios había preparado un gran pez. Ese pez recibiría a Jonás, lo sacaría de las profundidades del mar, lo llevaría a la playa y lo dejaría salvo allí. Tú y yo somos Jonás. Por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras actitudes, nosotros merecemos el fondo del mar, el fondo del pecado, el fondo de la muerte. Pero así como Dios tenía preparado un gran pez para salvar a Jonás, en el maravilloso plan de salvación, Dios tenía preparado una cruz, y en esa cruz murió Jesucristo. Esta noche estaba en el camarín y hay una señora llamada Verónica que todas las noches cuando llego me recibe en el camarín con todo cariño. Tiene un agua caliente, trata de hacer mi estada en el camarín lo más confortable. Esta noche le pregunté: ¿quién eres tú? Y ella me dijo: pastor, hace muchos años, 9 años atrás, cuando mi hijo mayor tenía apenas 6 años, 7 años, mi esposo se fue con otra mujer. Nunca más lo vi, me dejó con 3 hijos, sola para criar 3 hijos. Y un día tuve ganas de morir. Quise quitarme la vida, estaba en el fondo del pozo. Estaba destruida, la vida no tenía sentido, y Dios me extendió la mano y me sacó del fondo del pozo. Y hoy día mis hijos ya empiezan a crecer. Mi hijo mayor ya tiene 16 años y yo estoy aquí amando a Jesús con todo mi corazón, tratando de servir a Dios y de hacer lo mejor para Él. No importa quién eres tú ni cómo tú vives, no importa el drama que vives, no importa si por errores personales hoy día te sientes en el fondo del mar, desempleado, sueños destruidos, matrimonio destruido, sin hijos, sin padre. Yo te digo, Dios tiene preparado un plan de salvación para ti. Dios te extiende la mano, pero Él no puede hacer nada por ti si tú no quieres. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. La esperanza va a nacer en tu corazón, y con esa esperanza vas a ser capaz de enfrentar las luchas de la vida y vas a vencer. Por eso Apocalipsis dice: al que venciere, porque vencedores son los que confiaron en Cristo, vencedores son los que se entregaron a Jesús, vencedores son los que se rindieron a Jesucristo. Vamos al texto bíblico para esta noche. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesante, yo siempre digo que esta mañana estaba diciendo en las 2 iglesias donde prediqué, que si no hubiera Biblia, si no hubiera palabra de Dios, no habría predicación. La predicación existe porque existe palabra de Dios. Lo primero que el predicador tiene que hacer cuando llega al púlpito es abrir la palabra de Dios, porque el mensaje brota de la palabra de Dios, porque el predicador nada más es que un expositor de la palabra de Dios. Cuando un predicador viene y habla y allá por la mitad del sermón se acuerda de la Biblia, él no está exponiendo la palabra de Dios, porque el predicador no llega para hablar sus ideas, sus pensamientos. El predicador tiene el deber de decir lo que Dios está diciendo, y lo que Dios dice está escrito en su palabra. Ahora, en un versículo, cada palabra tiene sentido. Tú no puedes pasar por
alto las cosas. Cada palabra tiene sentido. Entonces, mira, vamos a empezar a analizar esta promesa. Primero, dice así: el que tiene oídos. Esta frase no es de Juan, esa frase es de Jesucristo, porque Jesucristo muchas veces cuando presentaba sus parábolas, antes de presentar la parábola decía: el que tiene oídos para oír. Ahora Juan dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús y por qué Juan enfatizan el que tiene oídos para oír? Con toda seguridad, porque hay gente que tiene oídos para cualquier cosa menos para oír. Hay gente que oye y no oye. Hablas y no entienden. Dices una cosa y te entienden todo torcido. O dices una cosa y el otro interpreta mal. ¿Por qué? No tiene oídos para oír, tiene oídos para otra cosa, no para oír. Y aquí Juan lo que va a decir a continuación es algo muy solemne y dice: mira, esto no es para todos, es para el que tiene oídos para oír. Y yo espero que todos esta noche tengamos oídos para oír. Quiere decir, tenemos que pedirle a Dios: Señor, enséñanos a entender, ayúdanos a entender. Porque a veces no entendemos las cosas. Dios habla y no entendemos. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué es lo que tiene que oír? Al que venciere. Tú agarras una concordancia bíblica y buscas en la concordancia bíblica la palabra vencedor. Te vas a asustar con la cantidad de palabras que hay en la Biblia refiriéndose al vencedor, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Ahora, querido, si la Biblia repite tantas veces la palabra al que venciere, al que venciere, al que venciere, es por una sola razón: la victoria es cierta, la victoria es segura, la victoria no es una utopía, no es una ilusión, no es una mentira, no es una frase humanista. La victoria es segura en Cristo. Por lo tanto, esta noche no hay nada que tú no puedas vencer si crees en la palabra del Señor Jesucristo. No hay nada que no puedas vencer si tienes oído para oír. Estaré predicando por alguna coincidencia a una persona que está esclavizada de algún hábito, de algún vicio, de algún hábito pernicioso que nadie sabe. La esposa no sabe, el esposo no sabe, los hijos no saben, nadie sabe, solo tú y Dios. Y te sientes mal, y te sientes perdido. ¿Y cuántas veces has llorado y has clamado a Dios? ¿Y cuántas veces te has preguntado: pastor, ¿será que algún día voy a vencer? Pues yo esta noche, en el nombre de Dios, levanto su palabra para decirte: la victoria es segura. La victoria no es una promesa abstracta. La victoria no es una ilusión, no es una utopía, es contundente. Eres vencedor en Cristo. Esta noche puedes ya salir de aquí cantando victoria. En el cielo los redimidos cantarán por los siglos de los siglos el himno de victoria. ¿Y por qué la victoria es cierta? Porque alguien ya ganó la batalla por ti. Alguien ya derrotó al enemigo por ti. Y te digo una cosa esta noche: el enemigo puede tentarte, puede hacer miles de cosas para atraer tu atención, te puede hacer fantasías y fantasías queriendo traerte a su terreno. Tú simplemente párate y dile: tú puedes hacer lo que quieras para engañarme, para tentarme, pero quiero que sepas una cosa: tú estás derrotado. En la cruz del Calvario Dios colocó una estocada final en el corazón del enemigo. Hoy día nosotros luchamos con un enemigo derrotado, un enemigo perdido, un enemigo que ya no tiene por qué ganarnos. Yo estaba predicando una noche así, en una iglesia más o menos así, y una señora ya dio un grito atrás y toda la gente se volvió para mirarla, porque era un grito con una voz que no era una voz natural, y de repente las personas se dieron cuenta que estaba poseída por el demonio, y ella agarró un banco así, enorme banco de unos 6 metros, con una fuerza descomunal. Allá en Brasil, madera sólida, madera de ley. Ella levantó la manga así con una fuerza descomunal, que no era fuerza de ella, porque ningún ser humano podría levantar una banca de esas, y desde allá arrojó la banca para mí aquí. Si yo no me retiro, la banca me golpea y me mata. Miren,
la fuerza descomunal. No era ella, era el demonio dentro de ella. Pero lo interesante es que la mujer vino arrastrándose por el suelo así, parecía una serpiente, sus ojos inyectados en sangre, le salía espuma por la boca y venía arrastrándose, y la gente se asustó, pues se levantó, y yo miraba a todos los lados, ¿dónde están mis diáconos? Mis diáconos estaban corriendo por ahí, pero la mujer venía así arrastrándose, y hablaba una cosa y decía así: yo no te hago nada y tú vives persiguiéndome, te voy a matar. ¿Sabes, querido? No me gusta ver esas escenas, porque yo creo que nosotros hemos nacido para vivir en compañía del Señor Jesús, no del enemigo. Eso me hace mal, ¿sabes? Yo me siento horrible, no me gusta ver una escena. He presenciado muchas escenas de esas a lo largo de mi ministerio, y cuando vi que esa mujer avanzaba, pues yo cerré los ojos y dije: Dios mío, ahora, en este momento es el momento en que vas a manifestar tu poder. Y finalmente, cuando la mujer llegó aquí, se desmayó. Pero esa noche, al pueblo que estaba medio asustado, yo les dije: hermanos, ¿están viendo esa escena triste? Pues eso es todo lo que el enemigo puede hacer: arrastrarse, amenazar. ¿Qué más te puede hacer? Y yo te digo esta noche, querido, el enemigo no te puede hacer nada. Y si te está amarrando, si te está esclavizando, ten presente que no hay nada en tu vida que no puedas vencer en el nombre del Señor Jesucristo. El otro día alguien me dice: pastor, yo cuando escucho predicar de la tierra nueva, del cielo, me emociono, pero al mismo tiempo me desespero, porque pastor, cuando contemplo mi vida, yo llego a la conclusión: yo no voy a llegar, pastor. Ay, usted no sabe lo que hay en mi vida. Yo no sé lo que hay en tu vida, pero yo sé que hay un Dios todopoderoso que ha prometido muchas cosas al vencedor, y si ha prometido cosas al vencedor es porque la victoria no es ilusión, la victoria es cierta. Y esta noche puedes salir de aquí un victorioso si entregas tu corazón a Jesús, si le dices: Señor, yo soy débil, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, pero yo te abro mi corazón, entra en mí, en la persona de tu espíritu. Quiero que mi cuerpo sea el templo de tu espíritu. Entra en mí, y lo que yo no puedo hacer, hazlo tú por mí. La fuerza que yo no tengo, dámela tú. Y entonces vas a vivir la experiencia que Pablo dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando tú sales por la calle, ya no eres tú el derrotado, aquel pobre hombre, pobre mujer que promete y no cumple. No. Ahora tú ya sales, Cristo vive en ti, y Cristo no conoce derrota. Cristo es todopoderoso, vencedor de los siglos por los siglos. Ahora tú tienes que reclamar la victoria para ti en Cristo. Pero todo se resume a esa expresión: en Cristo. Estoy escribiendo la devoción matutina para el 2018, y el título de la lección va a ser: en Cristo. Es incontable, son incontables los versículos de la Biblia que en Cristo, en Jesús, en Él, en Cristo. Todo el secreto está en Cristo. Mi pregunta es: ¿tú quieres la victoria? Porque tu hogar está destruido por causa de tu carácter y no puedes vencer tu carácter. Y tu carácter está destruyendo a tu esposa, a tus hijos, y tú quieres cambiar de carácter, pero no puedes porque este carácter está ahí perturbándote la vida. Pues esta noche abre el corazón a Jesús y vas a ver que Jesús va a vivir en ti sus grandes obras de victoria. No hay nada que puedas hacer, que no puedas hacer si le entregas la vida a Jesús. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que tú quieres la victoria, tú quieres todas las maravillas, pero no entregas tu corazón a Jesús. Pastor, ¿y qué quiere decir entregar mi corazón a Jesús? Pues esta noche, cuando termine el mensaje, yo te voy a decir: ¿quieres abrirle el corazón a Jesús? ¿Quieres que Jesús entre en tu vida? Entonces levántate y ven aquí. Y en ese momento levántate y ven. No te quedes sentado, no te quedes con miedo, no vuelvas a la casa diciendo: ay, que tuve pena de ir adelante, ay, me dio miedo. ¿Miedo de qué? Jesucristo es todo en tu vida. ¿Tienes miedo de entregar el corazón a Jesús? ¿Por qué? Bueno, pero estoy empezando mi sermón recién, porque el texto dice así: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. El árbol de la vida, queridos, estaba en el jardín del Edén. Adán y Eva comían del árbol de la vida, y esa era garantía de vida eterna, porque el árbol de la vida, dice en Apocalipsis, vamos a leer ese texto más tarde, es para la sanidad de las naciones, para la vida eterna de los pueblos.
los que comen del árbol de la vida nunca morirán. Después de la entrada del pecado, ustedes saben que Adán y Eva tuvieron que salir del jardín del Edén. ¿Por qué? La propia Biblia explica. Dice, porque si se quedan, van a comer del árbol de la vida, porque está a la mano de ellos. Y si siguen comiendo el árbol de la vida, no van a morir. Pero ahora son pecadores y van a vivir eternamente, pecadores. Tú ya pensaste cómo sería la vida eterna con pecado. Tendrías que estar siempre despidiendo a tus seres queridos, siempre con cáncer, siempre con violencia, con injusticia, porque todo eso es consecuencia del pecado. Lo que nos anima hoy es saber que toda esta miseria del mundo va a acabar, que Cristo está volviendo y va a colocar un punto final al dolor, a la muerte, a la enfermedad, a la traición, al sufrimiento, a la desesperación. Jesús va a colocar un punto final en todo. Eso nos anima. Pero si el hombre hubiera tenido acceso después del pecado al árbol de la vida, no moriría y viviría eternamente sufriendo, eternamente vacío, eternamente desesperado. Eso no sería vida. Por eso Dios dijo no, para que no echen mano del árbol de la vida y sigan viviendo, van a salir del jardín del Edén. Porque te digo, después de la salida, después de la entrada del pecado, la muerte se ha transformado en una bendición para el ser humano. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los que de aquí para adelante mueren en Cristo Jesús. Morir no es problema, morir en Cristo Jesús no es problema. Ahora, morir sin Cristo Jesús, eso es terrible. Por eso, entrégate a Jesús, acepta a Jesús. El otro día alguien dice, pastor, pero es que yo no fui adelante porque pastor, yo no quiero cambiar de religión. Pero ¿de qué religión te estoy hablando? Yo te estoy hablando de tu vida, yo te estoy hablando de tu hogar, de tu familia, de tus sueños. Y cuando te digo entrégate al Señor Jesucristo, te estoy diciendo entrégate a la vida, no te estoy diciendo cambia de religión. No tengas miedo de entregarte al Señor Jesucristo, de darle tu corazón a Él. Pero ahora vamos a entender algunas cosas más. Mira, para eso vamos a leer Apocalipsis, donde encontramos de nuevo al árbol de la vida, en el capítulo 22, cuando ya Jesús ha vuelto a la tierra, o está volviendo, ya después de todo, acabó el pecado y todo. El capítulo 22, versículo 1 dice, después me mostró un río limpio, ya estamos en la tierra nueva, después me mostró un río limpio, de agua de vida. Ahora, date cuenta una cosa, el árbol de vida, el árbol de la vida, el que come sus hojas no muere, pero aquí Juan ve un río de agua de vida. Hay un río de agua de vida, hay un árbol de vida. Vamos a seguir entendiendo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciendo como cristal. Y ese río de agua de vida salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. El río de agua de vida salía del trono de Dios y del Cordero. De ahí salía el río de agua de vida. ¿Y qué es lo que alimenta al árbol de la vida? El río del agua de la vida alimenta al árbol de la vida. El árbol de la vida no es árbol de la vida porque sus hojas son mágicas. No tiene ningún poder el árbol en sí. El árbol de la vida recibe vida del río del agua de la vida. Y ese río del agua de la vida viene ¿de dónde? ¿Nace dónde? En el trono de Dios. En otras palabras, la vida no viene del árbol, la vida viene de Dios, la vida viene de Jesucristo, la vida viene del Cordero. Por eso no te canses de predicar de Jesucristo, no te canses de enaltecer a Jesucristo. Él es la vida eterna. El árbol es un instrumento, el agua es un instrumento, pero de donde viene la vida es del Cordero. No dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces acepta a Jesucristo. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? En lugar de pensar en Jesucristo, de entregar el corazón a Jesucristo, estamos más preocupados con el árbol de la vida, cuando el árbol de la vida es un instrumento, porque el árbol de la vida recibe la vida del agua de la vida. Y el agua de la vida nace del Cordero y de Dios el Padre, viene del trono de Dios. El origen de todo está en Cristo. Los seres humanos somos muy fáciles de estar preocupados con detalles exteriores, y nos olvidamos de la columna vertebral del Evangelio que es Cristo. El otro día alguien me dice así, pastor, ¿por qué usted no predica el Evangelio eterno? Pero querido, la sierva del Señor dice, el Evangelio eterno es la justificación
justificación por la fe. El evangelio eterno es eterno porque viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Y es el mismo evangelio. Por eso es eterno, no cambia. Se manifestó de manera visible en el jardín del Edén cuando el hombre pecó. ¿Y para qué? Para devolverle vida. ¿Y cómo se manifestó? Un cordero murió y su sangre se derramó. Ese cordero simbolizaba a Cristo, que un día derramaría su sangre en la cruz del Calvario. Y ese evangelio eterno pasó toda la historia de Israel, porque cuando los israelitas ofrecían un corderito todos los días, esos corderitos simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después Jesucristo en persona, el Cordero de Dios, vino y murió en la cruz. El evangelio eterno tiene como centro de su mensaje y de su predicación a Cristo Jesús. Por eso ese evangelio, cuando tú te sales de la columna vertebral y te pierdes en los detalles exteriores, estás olvidando lo que es el verdadero evangelio eterno. ¿Qué cosa es evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Es simple. Tú estás perdido. Tú no tienes fuerzas. Tú puedes intentarlo, pero nunca lo vas a lograr. Tú eres hombre. Tú eres pecador. Tu justicia es como trapo de inmundicia. Pero pastor, esa no es una buena noticia. Claro que no. Pero el evangelio no se queda ahí. El evangelio viene y te dice, tú no puedes, pero Dios sí puede. Entonces, tercera noticia, ya que tú no puedes y Dios sí puede, entonces entrégate a Jesús. Ven a Jesús, ríndete a Jesús. Y yo te digo una cosa esta noche, querido. Si tu hogar está destruido, si cuando llega la noche tú no puedes dormir, te revuelcas en la cama y te sientes perdido. Si tienes problemas con tus hijos, porque tus hijos han crecido y se han metido a las drogas, a la delincuencia, y tú no sabes qué hacer como padre, como madre para ayudarlos. Si estás sin empleo, estás sin documentos, si estás atollado en deudas y para remate te enfermas y no tienes seguro de salud y los remedios son caros y no tienes dinero y ves a tu hijo sufriendo, enfermo y no sabes cómo ayudarlo, yo tengo una buena noticia. Ven a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. Pastor, ¿ahí va a cambiar todo? Tal vez sí, tal vez no, pero con toda seguridad va a cambiar tu corazón. Ya no vas a vivir desesperado pensando se acabó la vida. No, la esperanza va a nacer en tu corazón y con esa esperanza vas a ser capaz de enfrentar las luchas de la vida y vas a vencer. Por eso Apocalipsis dice, al que venciere, porque vencedores son los que confiaron en Cristo, vencedores son los que se entregaron a Jesús, vencedores son los que se rindieron a Jesucristo. El árbol de la vida no es un árbol, es un instrumento. El verdadero árbol de la vida, la verdadera vida viene de Jesús, del trono de Dios. Y cuando aquí la promesa del Apocalipsis es al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, en realidad la promesa es la siguiente: al que venciere le voy a dar el privilegio de andar conmigo para siempre a mi lado. Por eso Juan en mismo Apocalipsis ve que en el cielo ve al Cordero de Dios y todos los redimidos siguiendo al Cordero, y dice que los siguen de día y de noche. ¿Por qué los siguen en el cielo de día y de noche? Porque en la tierra aprendieron a seguirlo de día y de noche. Si no aprendes a seguirlo en la tierra de día y de noche, ¿cómo lo vas a seguir en el cielo de día y de noche? Pero para seguirlo, primero tienes que rendirte, primero tienes que entregarte, primero tienes que decirle: Señor, yo creo en ti, yo te necesito en mi vida, Señor, enséñame. Ahora viene una pregunta: pero pastor, si Jesús está en el cielo, ¿cómo es que yo me entrego a Él? ¿Cómo es que yo vivo con Él? Porque Él está en el cielo. ¿Tengo que hacerlo solo en mi mente? No en tu mente. La vida cristiana no es vivir cosas en la mente, es experiencia práctica. Pero ¿cómo puedo entonces conocer quién es Jesús? ¿Cómo puedo saber quién es Jesús? ¿Cómo puedo cultivar el compañerismo con Él? Pues el propio Señor Jesucristo, hablando de su palabra, dijo así: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿Y para qué comerás de las hojas del árbol de la vida en el cielo? Para tener vida eterna. ¿Y de dónde viene esa vida eterna? No de la hoja, ni del agua, del trono, del propio Cristo.
¿Quieres tener un encuentro con Cristo? Entonces, en esta tierra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Todo es simple en la vida cristiana. Toma la palabra de Dios, estúdiala. Vuelvo a repetir, yo encuentro gente que me dice así, pero pastor, es que yo no quiero estudiar la Biblia porque no quiero cambiar de religión. No, no tienes que cambiar de religión. La Biblia no es para cambiar de religión. Ah, no, pastor, no, es para cambiar de vida. Cambiar de vida. Y cuando cambias de vida, lógicamente que hay muchas cosas que cambian en tu vida. Hasta la religión puede cambiar. Pero tu propósito no es el cambio de religión, es el cambio de vida. Yo encuentro gente desesperada, gente que quiere suicidarse, gente que no sabe qué hacer, gente perdida, gente destruida. Un día encontré en el Brasil una persona que había intentado suicidio. Mira, pobrecito. Pensaba que la vida no tenía sentido, que la vida había acabado para él, que Dios se había olvidado, que nada le daba resultado en la vida. Se arrojó del 7º piso. Era para morir. Y el pobre no muere. Se queda parapléjico para el resto de la vida. Es decir, ahora él desesperado dice, ahora ni matarme más puedo, porque ya no puede moverse. Es decir, ni el intento de morir le resultó. Nada le resultaba a él. Y ahora tiene que depender de los otros. No puede moverse. Y en esas circunstancias le llega la palabra de Dios. Y en esas circunstancias acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Un hombre orgulloso, un hombre incrédulo, un hombre que nunca quiso escuchar la palabra de Dios. Ahora en el dolor, en la incapacidad, no le resta otro camino sino entregarle el corazón al Señor Jesús. ¿Y qué pasó cuando entregó el corazón a Jesús? ¿Salió andando como un niño? No, continúa parapléjico. Pero ahora su corazón está lleno de esperanza. Y ahora abre la boca para testificar del amor de Jesús. Ahora le dice a los incrédulos, ¿estás esperando llegar al estado en que yo estoy para entregarte a Jesús? Y con su testimonio trae decenas y decenas y decenas de personas para Cristo. Porque encuentra gente con 2 brazos, con 2 piernas, que no quieren vivir, que quieren morir, que están desesperados. Y él le dice así, mira, tú tienes brazos, tienes piernas, puedes andar. Yo no puedo andar, pero mira mis ojos, mira las ganas de vivir que tengo, mira lo que Dios hizo en mi vida. Pero tú tienes todo, ¿y por qué te quejas? Te falta Jesús, entrégate a Jesús. Y las personas se entregan a Jesús. Oh querido, yo te digo una cosa, tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios tiene un plan tan bonito para tu vida. El otro día una chica me dice, tenía más de 22 años, pastor, no diga eso. No diga que Dios tiene un plan para mi vida. Porque cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un trágico accidente. Entonces mi abuela me crió. Cuando yo tenía 9 años de edad, mi abuela murió y me quedé sola en la vida. Una vecina de mi abuela agarró la casa de mi abuela y en compensación me crió. Pero cuando yo tenía 12 años de edad, una noche, el esposo de esa vecina entró a mi cuarto y me violó. Y tuve que huir. 12 años de edad. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer en la vida? Me violaron otra vez en la calle. Me volvieron a violar. Me violaron un montón de veces. La vida perdió sentido para mí. Hoy día, pastor, míreme, tengo 22 años. Parecía una señora de 50 años. Me dice, míreme, yo soy una mujer que vende su cuerpo por unos centavos en la calle. Usted sabe lo que significa estar con un hombre, con otro hombre, con otro hombre. Hay que tener estómago, pastor. Y para eso aprendí a beber, porque es la única manera de anestesiarme para poder hacer lo que hago. Aprendí a usar drogas. Míreme, pastor, yo tengo 22 años. Esto es lo que resta de mí. Usted viene esta noche y me dice, Dios tiene un plan lindo para tu vida. ¿Qué plan tiene Dios para mí? Querido, yo no sé, sabes que a veces la vida es injusta. No Dios, la vida es injusta. Las circunstancias de este mundo de pecado son injustas. Tal vez tu caso no sea como el caso de esta muchacha, pero la vida te ha golpeado. A veces la vida te ha golpeado tanto que tú dices, ¿por qué tengo que entregarme a Jesús? ¿Qué es lo que hizo por mí? Pero yo te digo una cosa, entrégate a Jesús. Aunque no tengas capacidad de entender lo que ha pasado en tu vida, ve a Jesús. Tráele tu vida como estás. Pastor, es que usted no conoce mi historia. Jesús no me va a recibir. Claro que te va a recibir. Él te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene. Él te llama, te llama. Deja que Él cure tus heridas. Deja que Él te rehaga. Deja que Él te dé un nuevo día, una nueva página en blanco. Por eso esta noche voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque un día ustedes ya se levantaron,
ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Jesucristo. Esta invitación es para ti, querido, querida. Yo no sé quién eres, pero que estás empezando a estudiar la Biblia, estás empezando a conocer el Evangelio. Esta noche has venido aquí aceptando la invitación de un amigo, pero has venido. Pero esta noche has entendido que necesitas de Jesucristo en tu vida. Necesitas rendirte a Él. Necesitas abrirle tu corazón. Necesitas seguir escudriñando las Escrituras, porque de ahí viene la vida eterna. Y quieres decirle: Señor, te entrego mi corazón. ¿Sabes? Si quieres hacer eso, voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante. Aquí adelante, llenes todo este espacio, porque quiero esta noche hacer una oración especial para que Dios, la mano poderosa de Dios, toque tu vida. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti.